De ser un hombre en determinadas áreas de perfil bajo, Félix Moreno tiene en su haber más casos judiciales por los cuales responder investigaciones por otras denuncias de corrupción, también por obras fraudulentas que podrían significarle además una sentencia de cárcel incluso antes que por el escándalo de Odebrecht. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con el historial de denuncias de Félix Moreno. Es una intervención coordinada con la Dinandro del Callao. Este es Félix Moreno en 1999. Tenía solo 35 años, mucho menos peso y ya era alcalde de Carmen de la Legua. El pueblo de Carmen de la Legua pide que justamente se intervenga y con el apoyo de la Dinandro poder eliminar a esta gente inescrupulosa. 18 años más tarde, Félix Moreno fue rodeado lentamente por 3 policías. Y fue llevado a la cárcel. El Callao es una enorme bola de pus que se ha venido incrementando, haciendo más grande y más grande y más grande, que la aguja que la ha reventado ha sido Odebrecht. O sea, si no hubiera existido esa aguja, esa enorme bola de pus no hubiera reventado jamás. El Callao es una enorme bola de pus. La aguja que la ha reventado ha sido Odebrecht. Moreno es el presidente regional número 12 apresado. El Callao es peor que Ancash. El Callao es en la escuela de la vileza y allí todos se han quedado tranquilos, nadie ha investigado nada. Ha tenido que venir el meteorito de Brecht para arrasar con todo, para extinguir y convertir a los perversos fiscales que antes se han encubierto a Félix Moreno, a Odebrecht y a todos, ahora tienen que transformarse en buenitos. Pero Félix Moreno establece otro hito. Su movimiento Chimpún Callao, hegemónico en el puerto, es el único que ha dado 2 líderes de primera línea electos en seguidilla, presos ahora por corrupción. A Moreno siempre le gustó posar con su ex líder, Alex Curi. Los dos corren por hechos de gestión la misma suerte hoy. El Callao ha estado dirigido por una organización político-criminal amparada por jueces, fiscales, congresistas, el excontralor general de la República e inclusive por todos los expresidentes vivos. Es por eso que ellos tienen ese poder hegemónico, porque hay un lazo, hay una unidad entre el crimen organizado con las autoridades de la región, respaldados por el Poder Judicial y el Ministerio Público. La vileza de Chimpún Callao y la vileza de Odebrecht, todos la sabíamos. Ha tenido que venir una aguja a reventar esa bola de pus para que se castigue este hecho que ha venido impune ¿cuántos años? Todos estos funcionarios públicos que he indicado han permitido que hoy el Callao se convierta en el primer puerto exportador de cocaína del mundo, a vista y paciencia de todos, y nadie dice nada. El caso Félix Moreno, región Callao, y el movimiento político Chimpún Callao, al tener hoy a sus máximos líderes presos, siempre traerá el ejemplo de la región intervenida Ancash, pero a solo 10 minutos de Lima. Ancash es un remedio de lo que viene a ser el Callao. El Callao es la madre de la corrupción en todo el país. El Callao ha sido la universidad quien enseñó a Ancash, quien enseñó a Viñas, quien enseñó a todas las otras regiones. Es una organización criminal, hay que decirlo con sus 4 palabras, ¿no? Es una organización criminal. Los días políticos de Chimpún Callao parecen estar camino a la extinción. La detención preliminar de Félix Moreno, aunque no se conozca, no es el caso de corrupción más avanzado en su contra. Hay actualmente otros evidentes e indignantes casos ya en juicio, pues Moreno acumuló varias rayas al tigre. Colusión y negociación incompatible, y por lo que se les está pidiendo 11 años de cárcel. De las cuales de todas se salvó. Nunca he trabajado ni con Caracol ni con Wilbur Castillo, nunca. Hasta ayer.
Chimpún Callao se inicia con la llegada de Alex Curi, bien, que empezó trabajando inicialmente con el alcalde, en esa época era Curwol. Alex Curi sale del PPC con muy malos términos, completamente peleado con el Partido Popular Cristiano, y funda su propio movimiento aquí en el Callao. Moreno también era PPC. También, por supuesto, él también era. Cabe decir, todas estas personas salieron con muy malos términos del PPC. Félix Moreno era el doctor alcalde de Carmen de la Legua, elegido por el novísimo Chimpún Callao, cuya presión siempre estaba como cañón. Primero es cuidar la salud. ¿Cómo está la presión? 120 con 120. La presión está normal. Bien. Como cañón. En la línea de sucesión, Moreno era el tercero de Chimpún Callao, pero el predilecto de Alex Curi. Por eso, luego de 2 periodos, fue el elegido para postular y asumir la provincia en el 2006. Ahí empezarían los grandes entuertos. Mira, acá está, esta pequeña puertita de fierro, Finver. Esto es Finver, ¿no? Sí, joven. Esto es de la municipalidad. Sí. Finver es la pequeña empresa de construcción de la Municipalidad del Callao. Finver es la compañía que se encarga de ejecutar las obras, en este caso de manera bastante irregular, con el fin de poder generar los ingresos por debajo de la ley para las autoridades que en este momento están siendo procesadas. A finales del 2009, Moreno, a nombre de Finver y como si fuera una empresa privada, firmó un convenio con Corpac para hacer su nueva sede institucional por, agárrense, más de 50 millones de soles. Plata de todos los peruanos para que gane Finver. Finver es una empresa que no tiene experiencia en construcción, bien, al punto de que no hicieron ni siquiera el estudio técnico del edificio. Se supone que Corpac era un edificio que se le había encargado a Finver construirlo para esta empresa. Era su nueva sede en el Callao, su edificio administrativo. Moreno tuvo tiempo de firmar adendas al convenio y poner la alfombra roja para que a su Finver le desembolsaran increíblemente más de 30 millones de soles para el bendito nuevo edificio. Al momento que se hace la investigación de los 31 millones de soles, se justifican 29 millones. Pero cuando se hace la inspección de la obra, solamente se ha acabado el 17% del edificio. Era puro fierro y pura cáscara, o sea, no había terminado absolutamente nada. Mira, de acá se ve. Ese es el famoso edificio de la estafa de Finver de la Municipalidad del Callao y Corpac. Esto fue lo que hicieron con los millones de Corpac, es decir, con los millones de usted. Del 70% del presupuesto que se les entregó, solo acaban el 17% de la obra. No hicieron nada. Una estafa evidente. En la auditoría se descubrieron hasta facturas falsas. Si las decenas de millones se desembolsaron ya y se hizo esto, alguien, seamos sinceros, se robó la plata. Y todo indica que también hubo para los bondadosos de Corpac que encargaron la obra. La denuncia, luego de pericia, pide 11 años de cárcel para Félix Moreno y dice: se le atribuye a Félix Manuel Moreno Caballero, en su condición de alcalde y accionista de Finver, haber concertado para que Finver Callao se encargue de elaborar el expediente técnico y la construcción de la nueva sede de Corpac, defraudando al Estado por el monto de 21.308.110 nuevos soles. Todo el que va por Fawcett puede ver ese robo
a mano armada, millones desembolsados, obra que se oxida. Estamos hablando de 31 millones de soles, que son solamente eso, fierros y cáscara, que es el más grande monumento de sinvergüenzura que se pudo haber hecho. Porque todos los chalacos pasan por ahí todos los días y ese monumento te dice, hey, mira cómo te he robado, mira cómo te he quitado tu plata. Y nosotros nos tenemos que quedar de brazos cruzados. Pero nunca se terminó de construir y lo peor de todo es que ahora se va a demoler. Estamos hablando de 31 millones de soles y lo peor de todo es que ahora se va a demoler. Pero Moreno no solo se enfrenta a esos 11 años de cárcel, ya con acusación fiscal y juicio, las acusaciones fiscales millonarias llegan hasta Oquendo, zona picante del Callao. Este es el terreno que Félix Moreno subvaluó en varios millones de dólares y delictivamente se lo entregó a Oscar Peña Aparicio. En el 2011, el ya presidente regional Félix Moreno decidió subastar este enorme terreno de 70.000 metros cuadrados en Oquendo. En el terreno de Oquendo son 7 hectáreas que vendió ilegalmente o que subastó ilegalmente el gobierno regional de Callao, representado por Félix Moreno. En 1987, la familia Mujica donó 7 hectáreas a la región Callao, antes se llamaba Cordel Callao, y después de muchos años, la región Callao se dio cuenta que tenía pues este terreno cuando ya los valores habían subido astronómicamente y decidieron hacer un negociado con un señor con el que ya tenían experiencia, Oscar Peña Aparicio. Moreno vendió el terreno en $4 millones. Solo 4. Para entrar en él, sacaron a la fuerza al agricultor poseedor y a su socio, colindante con ellos. Esto es lo que nos quitaron. Para quitarnos este pedazo, entraron con policías de homicidios, con SWAT, con arma larga, detuvieron a mis vigilantes estando en nuestra casa y se los llevaron secuestrados. ¿Cómo era posible que tantas unidades policiales vengan aquí para un simple desalojo, que para sacarlo? Porque había un poder político, había un poder por encima del negocio simple de un terreno. Ese poder era obviamente el negocio con Félix Moreno. Secuestran a mis vigilantes, se los llevan detenidos y al segundo ingresa el medio hermano de Cholo Jacinto, su sobrino y 30 delincuentes. Al segundo. Así, con policías y con la banda del Cholo Jacinto, sacaron a todos. Yo denuncio cuando nos despojan de este terreno ante diversas entidades. Denuncio a todas las comisiones del Congreso, a los fiscales, y los fiscales inicialmente archivaron esta denuncia. Sin embargo, por la persistencia del empresario denunciante, Fiscalía tuvo que investigar y tasar el terreno que Moreno subastó. Ahí saltó la liebre. Y el tasador de parte determina que el terreno comercialmente valía 17 millones de dólares, pero Félix Moreno lo vendió en 4 millones de dólares. La tasación original que ellos hacen con el señor Casado Pinedo, que es el tasador procesado también, es una tasación trucha. Es decir, tienen a un perito tasador caserito que beneficia subvaluando los terrenos. En el caso de Oquendo, ¿a cuánto lo tasaron para subastar? Lo tasaron en 4 millones y pico de dólares. ¿Ese tasador está procesado? El tasador Casado Pinedo está procesado. El valor comercial era 17 millones. Por subvaluar por millones de dólares, Félix Moreno fue denunciado por corrupción y se han pedido 5 años de cárcel para él y para el afortunado comprador. Por este terreno que ahora está cercado es que Félix Moreno se juega 5 años de cárcel. 5 años, 4 meses de cárcel. Él, Oscar Peña y todos los otros cómplices. Se le imputa a Félix Manuel Moreno Caballero la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible, porque en su condición de funcionario del gobierno regional del Callao
se interesaron en forma directa en el proceso de subasta a favor de un terreno de 70.030 metros cuadrados, ocasionando un perjuicio económico de 10.361.558 nuevos soles. Así, camino a entrar a juicio oral, apareció por primera vez en el caso Oquendo el abogado más famoso de Félix Moreno. Ese es Roy Gates. Es Roy Gates. Yo lo he visto personalmente, directamente, en la audiencia del caso Oquendo del día 20 de marzo de este año. Él llegó a la audiencia y todos los abogados de Oscar Peña y el abogado de Félix Moreno y de los otros procesados voltearon a hablar con él y estaba en coordinaciones. Por todo lo anterior en su lucha contra Félix Moreno, el denunciante está amenazado de muerte. El Callao es peor que Ancash. El Callao es en la escuela de la vileza y allí todos se han quedado tranquilos. Nadie ha investigado nada. Ha tenido que venir el meteorito de Brecht para arrasar con todo, para extinguir y convertir a los perversos fiscales que antes se han encubierto a Félix Moreno, a Odebrecht y a todos, ahora tienen que transformarse en buenitos. Así podríamos seguir y seguir con la investigación, por ejemplo, del caso Gambetta, hecha también por constructoras brasileras, con pagos irregulares y extras, de acuerdo a la investigación de Contraloría, por 25 millones de soles. O con la tan famosa construcción del sauna del Pentagonito. Eso en casos de corrupción, ni hablar del tema de la criminalidad. La solución que los chalacos solicitamos es que se intervenga la región Callao y sus municipios. Intervengan y vamos a descubrir una verdadera caja de Pandora. Personas, delincuentes que cobran cupos sin hacer nada. Ellos son la fuerza delictiva que tiene este movimiento regional Chimbún Callao. ¿Qué cree que se encuentran en esas planillas? Delincuentes que cobran en la región sin hacer nada. Y si cobran, ¿cuál es realmente la contraprestación que ellos realizan? ¿Cuáles, dígame usted? Las muertes que vemos en el Callao. Cuando yo ingreso había un programa de reinserción que contrataban exconvictos para combatir la inseguridad. Cuando yo ingreso en el 2011 yo suspendí. Nunca he trabajado ni con Caracol ni con Wilbur Castillo, nunca. Para los últimos años, una acción política contra Moreno era impensable en las zonas controladas por Chimbún Callao. ¿Usted impulsó una revocatoria contra Félix Moreno? Así es, no solamente contra Félix Moreno, sino contra 4 consejeros regionales más. Estuvimos trabajando como 50 personas aproximadamente y logramos recolectar algo de 70.000 firmas, un aproximado. Pero tuvimos problemas serios. Cuando fuimos a recolectar firmas en un lugar del Callao, exactamente Puerto Nuevo, estábamos recolectando las firmas y a los 5 o 10 minutos de estar en el lugar se aparecen 4 motos, 8 personas. Se bajan los que no manejaban la moto. Inmediatamente nos ponen el arma en la cabeza. Oye, ¿qué haces acá? Lárgate de acá. Si no lo haces, te matamos. Así, claro y preciso. Eso los hizo retroceder de todas maneras. Lamentablemente. Los espontáneos y las espontáneas, entre comillas, portátiles de angelitos traídos desde el Callao a la puerta de la Sala Penal Nacional reclamando por su gobernador regional, son siempre prueba de la fuerza de choque de Félix Moreno y compañía. El fiscal Hamilton Castro debe tener y arreciar su seguridad, pues este no puede ser el llamado pez gordo, pero puede ser, eso sí, el pez peligroso.
Moreno insiste en que no recibió ni un sol ni un dólar. El banco de datos que cerrará todas las historias de corrupción, incluso la de aquellos que recibieron en efectivo, suponiendo que de esa manera se librarían para que esto no pase por el sistema financiero y quede huella y que los hace en este momento sentirse seguros de que no habrían pruebas, será finalmente la gran historia, va a cerrarse con la tan mentada My Web Day, este servidor informático en el que Odebrecht tiene encriptado todos, absolutamente todos los egresos por coimas, ubicado en Suiza, está siendo decodificado y de esa absolutamente nadie se salvará. Dicho